¿Cuál es tu memoria del conflicto armado? Hola, soy Luisa y este es un nuevo video de Desde Afuera. ¿Qué es la memoria y por qué es tan importante para la paz? En un principio, la pregunta de qué es la memoria conlleva la definición de qué es ese proceso de recordar. ¿Y qué son los recuerdos? Sencillamente son la representación del pasado. Ahora, ¿esto cómo nos va a ayudar a alcanzar la paz? La clasificación de la memoria nos va a ayudar a responder esta pregunta. La primera categoría que tiene la memoria es la categoría individual, es decir, mi experiencia, lo que yo recuerdo. Entonces, un ejemplo de esto sería lo que yo recuerdo de lo que se vivió con el acuerdo de paz en el 2016 entre Santos y el grupo guerrillero Las FARC. La segunda categoría es la memoria comunicativa y se da cuando nosotros comenzamos a compartir nuestra memoria individual. Esta está compuesta por memorias colectivas. ¿Cuáles son esas memorias colectivas? Las que le pertenecen a los grupos sociales. Y lo interesante de esto es que generalmente se están luchando. Se están luchando para ver cuál es la que domina. Por ejemplo, Pablo Escobar. Lo interesante de Pablo Escobar es que ninguno de nosotros, por ejemplo, de la juventud, de mi generación y las que vienen, han vivido o pudieron vivir esa Colombia de Pablo Escobar o de este personaje. Entonces, la mayoría de los conocimientos o de los recuerdos que nosotros tenemos de toda esta época es de lo que nosotros nos han transmitido los grupos sociales, las memorias, nuestra familia, lo que me enseñaron en el colegio, lo que alguna vez vi en las redes sociales, todo este tipo de memorias colectivas fueron transmitidas hacia nosotros y es lo que nosotros recordamos. Sin embargo, ¿por qué digo que hay una lucha entre estas? Porque hay un grupo de personas que están decididas a que Pablo Escobar fue de los hechos más terroríficos que sucedieron en Colombia, que fue una persona o un personaje bastante brutal, que hubo una época de terror, de horror en Colombia cuando él apareció. Pero hay otra gente u otra memoria que dice lo contrario. Dice, Pablo Escobar era un líder social. Era un líder que cogió y construyó barrios en Medellín y que hizo canchas de fútbol y que él sabía y conocía las necesidades de la gente. Entonces, aquí hay dos memorias totalmente opuestas luchándose. ¿Y para qué se luchan? Para establecerse como memoria cultural o hegemónica. Y es que después de esa lucha en la memoria comunicativa, se va a posicionar la que gane como si fuese esa memoria que identifica a la nación. ¿Cómo así? Que esta memoria que gane se va a institucionalizar. Va a ser parte de la identidad de nosotros como colombianos de nuestra nación. Entonces nosotros vamos a los museos a recordar esa memoria que en algún momento ganó y que se estableció como la historia o la identidad o nuestros orígenes. ¿Sí? O vamos a ir al colegio y en los libros se van a enseñar esta historia hegemónica, esa memoria de lo que se recordó, de lo que es Colombia, de lo que somos nosotros. Se supone que esta memoria cultural debe ser una memoria ejemplar, es decir, que vaya a incluir todas las versiones de, digamos, de lo que se vivió en ese momento. Por ejemplo, Belalcázar es considerado el fundador de Popayán y de Cali, y en estas dos ciudades hay monumentos que nos muestran o nos llaman constantemente a recordar los orígenes de estas dos ciudades, es decir, recordar constantemente nuestra memoria cultural que él nos fundó. Sin embargo, esta memoria cultural es excluyente. ¿Por qué? Porque no incluye las memorias de los indígenas, por lo cual estos grupos étnicos decidieron derrumbar o derribar estos monumentos en las pasadas movilizaciones sociales. Los Misak o los guambianos, también conocidos, son descendientes de las sociedades indígenas con las que tuvo que luchar Belalcázar para poder establecer la gobernación de Popayán en su territorio. Cuando llegaron los españoles a esta zona, primero en Pudia y luego Belalcázar, encontraron una ciudad llamada Pupayá. Así se llamaba y estaba compuesta por los pueblos guambinos, que luego fueron exterminados físicamente por los conquistadores españoles y los que quedaron fueron sometidos a trabajos forzados y a la miseria. Si quieren ver completo la historia de este pueblo, los invito a que busquen la memoria del pueblo Misak, que está en las publicaciones del Centro de Memoria Histórica. Prosiguiendo con nuestro tema, lo que podemos notar es que esta memoria cultural representada en esos monumentos solamente
daba al conocer una cara de la moneda, una cara de la historia, de la memoria colombiana, y excluía totalmente esa memoria indígena que también debe ser validada, porque ellos hacen parte de nuestra identidad. Una memoria muy importante para el tránsito que estamos haciendo hacia la paz son las memorias subterráneas. ¿Cuáles son estas memorias? Son las que están escondidas en los senos de los hogares, que no salen, que están ahí como resguardadas, ¿verdad? Por ejemplo, una de estas son las memorias de las víctimas de las cientos y miles de masacres que han sucedido en Colombia. No han tenido la oportunidad de poder compartir con nosotros, con sus hermanos, lo que sucedió, lo que los marcó. Y les puedo asegurar que ni siquiera nosotros los jóvenes sabemos el 20% de las cientos de masacres que han ocurrido durante el conflicto armado. Ni siquiera la generación anterior. Y todo esto se debe porque se ha querido reprimir, se ha querido coger estas pobres memorias y hundirlas aún más. Entonces no se habla del conflicto armado, no se hablan de las masacres, se cree que con un acuerdo de paz ya todo quedó ahí. Y con esto me refiero a la ley de justicia y paz que hubo con los paramilitares. No hubo un enfoque hacia la víctima. La víctima no tuvo oportunidad de hablar y decir, óyeme, ¿dónde está mi identidad? La que me quitaste mi pueblo, me quitaste a mi familia, me quitaste a mis hijos, lo que sea, me has quitado tanto que me dejaste sin nada. Esto no se dio en la justicia y paz que se hicieron con los paramilitares. Gracias a Dios, con el Acuerdo de Paz de La Habana, sí hay un enfoque hacia la víctima y hemos podido llegar a conocer muchas versiones y muchas memorias subterráneas están saliendo poco a poco. Es más, con el número de los falsos positivos en 1402 que sacó la JEP, algo súper importante, esto también abrió la puerta a que muchas personas que estaban allá escondidas en el miedo, en el terror, pudieran decir, óyeme, yo tengo gente desaparecida, mis hijos están desaparecidos, o mi esposo, lo que sea. Y estas memorias van a comenzar a salir diciendo, tal vez mi identidad, mi familia hace parte de esos 6.402 falsos positivos. Y yo necesito hablar, necesito ser escuchada y necesito que me den respuesta. Y ustedes se preguntarán, ¿y para qué hacer que hablen ahora? ¿Qué es lo importante de que ellos hablen? Si la masacre sucedió en 1988, ¿para qué ahorita en el 2021 hacer eso? Y es que ellos puedan compartir su memoria y que esta memoria sea validada, sea reconocida, también permite que ellos sean reconocidos como víctimas. Y es que el Estado cometió el terrible error de no reconocer las cientos de masacres que hubo, por ejemplo, de los paramilitares. Como no se reconoce la masacre, porque es que eso, no pasó, ellos tampoco pueden ser reconocidos como víctimas. Y por ende, tampoco pueden ser reparados como tal. Ni exigir la garantía de sus derechos. ¿Por qué? Porque es que eso nunca sucedió. ¿Verdad? Es importante que ellos hablen para sanar, para sentirse también que ellos hacen parte de una sociedad colombiana y que no están abandonados ahí, porque sí. Y esto en parte cuando ellos hablan también busca o ayuda a que se encuentre la justicia. Porque si esas memorias que contienen verdades se esconden, los que realmente cometieron el delito nunca van a salir, jamás a la luz. Ya ahí va otro problema y es el sistema penal sirve, si este sistema judicial aquí sirve, ya eso es otro cuento. Pero lo importante es que ellos sean capaces de sacar sus verdades. Y con todo este video quería decirles que desde afuera quiere hacer o aportar un granito de arena a esta memoria tan importante que, como vemos, nos ayuda a transitar a la paz, a sanar tantas heridas abiertas, y por eso vamos a hacer una conmemoración para cada masacre que ha sucedido desde 1982 según su día correspondiente. Empezaremos en octubre. Con esto, el video de hoy espero que les haya gustado mucho, que le den like, que lo compartan, porque es una información importante, valiosa, y espero vernos en otra ocasión. Adiósito.